Hola con todos. El tema a tocar para el presente video es la disposición indirecta de la renta. ¿Nosotros a qué nos referimos con la disposición indirecta de la renta? Nosotros vamos a ver en muchos casos que las empresas tienen gastos no aceptados. Ahora, en muchos casos, a estos gastos no aceptados, la ley del impuesto a la renta va a determinar que nosotros le apliquemos una tasa del 5% y ese impuesto lo paguemos como si fuese dividendo. Pero ¿por qué se genera esto? Esto se genera porque nosotros dentro de nuestros gastos no aceptados vamos a tener muchos desembolsos de los cuales no va a ser posible acreditar su destino y también para la autoridad tributaria no va a ser fácil hacer un posterior control tributario. Por ejemplo, nosotros podemos pasar como gastos no aceptados de repente, no sé, una compra de ropa para un accionista. Y entonces, bueno, eso, de acuerdo al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, es un gasto personal, gasto no aceptado. Pero también esto podría calificar como un dividendo presunto. Es por eso que la ley del impuesto a la renta ha determinado gravar a este tipo de gastos que en este caso no se puede determinar fehacientemente su destino y no son sujetos a posible control tributario al ser gastos no aceptados. Ha determinado en algunos casos aplicarle la tasa de 5% como si fuese un dividendo presunto. Ahora, dentro de la ley del impuesto a la renta, como ya les mencioné, el principal criterio para determinar este tipo de desembolsos y grabarlos con la tasa del 5% es, primero, que no se pueda determinar fehacientemente su destino. Encontramos de repente una factura compra de pañales, ¿no? ¿Cuál es el destino? Si esos pañales, en este caso, no benefician en nada a la empresa. Y lo otro, no son, en este caso, no es factible un posible control tributario de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque de repente no hay un comprobante de pago que lo sustente, ¿no? Entonces, ello hay que tener en cuenta. Y también al pasar como gasto no aceptado, posiblemente ni siquiera aparezca en los libros contables como el registro de compras, ¿no? Directamente de repente en el libro diario como gasto. La ley del impuesto a la renta, adicional a ello, nos va a poner estos tres supuestos que van a calificar también, en este caso, como distribución indirecta de renta. Primero, los gastos sustentados por comprobante de pago falso. Es decir, es un comprobante de pago, pero para una operación inexistente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las compras de facturas. Si la SUNAT en una posible fiscalización sustentase, ¿no?, gastos en facturas falsas, podría también grabar todo ello con la tasa del 5%, adicional de perder todo ese gasto, ¿no? Dice, gastos sustentados en comprobantes de pago cuyo emisor esté en la condición de baja de inscripción en su RUC o esté como no habido, salvo que al cierre del año levante tal condición. Entonces también hay que tener cuidado con este tipo de comprobantes de pago. Siempre hay que revisar que el que nos emite el comprobante de pago esté habido y activo. No puede estar dado de baja, no puede estar como no habido, ¿ya? Porque en este caso también, si ustedes tienen un comprobante de pago registrado de un proveedor, en esa condición, igual van a tener que pagar el 5% como distribución indirecta de renta. Luego, en este caso, gastos sustentados en comprobantes de pago en los que el emisor no está habilitado para emitir. Bueno, esto hoy en día es un poco complicado, ¿no? Ya que estamos más con el tema de la factura electrónica, pero antes sí, a veces podíamos encontrar, por ejemplo, facturas emitidas por, en este caso, contribuyentes nuevo RUS, pero hoy en día es un poco complicado. Ya, entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora recuerden, estos desembolsos, en caso de que califiquen como distribución indirecta de renta, vamos a tener que pagar el 5% de ese monto. Listo. Ahora, ¿cuál es el plazo para yo pagar esa tasa del 5%? Supongamos que ahora, en el mes de abril, tenemos un desembolso de ese tipo, ¿no? De repente tenemos una factura, compra de combustible para un vehículo que no es de la empresa, sino de repente el vehículo, estamos en una EIRL y es para el vehículo del titular de la empresa, ¿no? El vehículo no está a nombre de la empresa, tampoco es un vehículo alquilado por la empresa, sino es el vehículo del titular. Entonces calificaría como distribución indirecta de renta. Supongamos que es 2.000 soles, ¿ya? Entonces, de por sí estos 2.000 soles es gasto no aceptado, pero adicional a ello es distribución indirecta de renta. Habría que pagar el 5%, ¿no? ¿Cuánto es el 5% de 2.000 soles? Sería 100 soles, ¿ya? Ahora, esos 100 soles
yo cuándo tendría que pagar. Aquí me da, ¿no? Dice, dentro del mes siguiente de efectuada la disposición indirecta de renta en los plazos previstos para la presentación de obligaciones de periodicidad mensual. Es decir, ahora en abril, si yo hice esa disposición indirecta, tendría que pagar esos 100 soles de acuerdo al cronograma de vencimiento del mes de mayo, porque dice el mes siguiente, o sea, en mayo, ¿no? El cronograma que utilizamos para el declarar fácil, ¿no? Todo lo que es obligaciones mensuales. Ahora, el segundo supuesto, dice, dentro del mes siguiente a la fecha en que se devengó el gasto, cuando no sea posible determinar el momento en que se efectuó, ¿no? Entonces, el devengo del gasto. Esto sobre todo aplicaría cuando estamos frente, de repente, a gastos sin comprobante de pago, ¿no? De repente se compró algo en el mercado, no hay sustento, ¿no? Entonces, ahí aplicaría la regla del devengo, ¿ya? Yo sé que tal gasto devengó en abril, entonces igual, con el cronograma de mayo, ahí tendré que pagar, ¿ya? Y bueno, en caso de que yo no pueda determinar ni la fecha ni el mes de devengo, ya será en el caso de enero del siguiente año. Es decir, yo tendré que pagarlo en enero 2024, ¿no? Si yo ya no puedo determinar ni el devengo ni la fecha en que se incurre en el gasto. Ya ese es el momento para hacer el pago. Ahora, estos 100 soles, de acuerdo al caso que les he planteado, ¿mediante qué formulario lo declararíamos? Mediante el PDT 617. Ya en el campo de dividendos, ahí en este caso tendríamos que realizar el pago. Entonces, miren, vamos a mostrar de qué manera ingresaríamos al PDT 617. Listo, ¿no? Entonces ya estamos en el PDT, nos vamos a declaraciones determinativas y elegimos el 617, ¿no? Mediante este PDT tendríamos que pagar. Colocamos hojita en blanco, que es nuevo. Aquí elegimos el RUC, el periodo, ¿no? Aquí sería el periodo en el que se incurre en el desembolso, ¿no? Eh, Coloco de repente abril 2023, ¿no? ¿Listo? Y ahora en la parte de arriba hay que elegir, ¿no? ¿Qué tipo de pago vamos a hacer, ¿no? ¿Es segunda, tercera, ¿no? Aquí estaría, en el caso de dividendos, ¿ya? Listo. Aquí colocaríamos nuevo. Y bueno, aquí hay que colocar, en este caso, esta distribución indirecta en favor de qué persona fue. Que, bueno, como les digo, tiene que ser principalmente, en resumen, en lo que son los dueños de la empresa, ¿no? Los accionistas, el titular, los asociados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos colocar, de repente, vamos a colocar de repente un DNI, ¿no? O un RUC en todo caso, un RUC, ¿ya? Y aquí colocamos su información, ¿no? Fue en beneficio de tal persona, ¿no? Porque recuerden que hablamos de distribución indirecta, porque indirectamente la ley del impuesto a la renta lo va a calificar como dividendos, ¿no? Aquí coloco la base imponible, 2.000, por ejemplo, para el caso que les había planteado, y elijo la tasa de 5% que aplica desde el 2017, ¿no? Y sería 100 soles, ¿no? ¿No? Ahora me voy a determinación de la deuda, y bueno, aquí, donde está el monto de 100 soles a pagar, aquí, bueno, coloco cuánto voy a pagar al momento de declarar el formulario, ¿no? Si voy a pagar los 100 soles, me va a llevar a otra ventana para hacer el pago. Si no, si solo voy a declarar, lo dejo en cero, ¿no? Pero recomendable dejarlo en 100 para ya hacer el pago, ¿no? Y grabo. Listo. Ahora si salgo, salgo. Ahora hay que generar el archivo de envío, ¿no? Cierro el formulario 617 y regreso al PDT principal, al disquete, elijo el RUC, elijo determinativas, y justo aquí está, ¿no? El 617. Lo sombreo y elijo una ruta donde quiero que se genere. Directo en disco C voy a elegir. Listo, acepto. Ahora, al generarse, ahora tengo que entrar, en este caso, a la página de la SUNAT, ¿no? Luego, ¿no? Tenemos que entrar a la página de la SUNAT, mis declaraciones y pagos, colocamos nuestra clave SOL y ya estamos, ¿no? En esta ventana que es para realizar la declaración y dirigirnos a presentación de PET, receptor de archivos PET. Y aquí ubicamos el archivo que hemos generado en nuestro PDT, ¿no? Examino y busco la ruta. Listo, ahí lo tengo ubicado, entonces elijo 617, ¿no? Ahí inicia, ¿no? 617. Y lo último que tendría que hacer
es dar clic en enviar y eso sería todo, ¿no? Entonces, eso sería con respecto al tema de distribución indirecta de renta.